Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por tomarse este tiempito, estas horitas que vamos a estar dando este taller, para tomárselo para los demás animales, ¿no? Que es por lo que estamos acá. Así que gracias a todos por venir, gracias a quienes vinieron en hora y a los que no también. Agradecerle, bueno, a Iván por prestarnos su casa, Casa Vegana, y a todas las personas que viven acá también en Casa Vegana por prestarnos este espacio. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Maggie, para quienes no me conocen. Junto con Joaco y con Oscar formo parte del equipo organizador de Verdad MBD. Somos el grupo que hacemos el Cubo de la Verdad, Anonymous for the Voiceless, aquí en Montevideo. Si alguien no nos conoce, bueno, ya nos van a ir conociendo a medida de que vayamos hablando en la presentación. Y bueno, hoy vamos a dar un taller al que le pusimos el nombre de Taller de Outreach y Conceptos. Básicamente es un taller en el que vamos a tener dos partes. Una parte en la que vamos a hablar más de lo que es el outreach en sí, la parte más técnica, digamos, de cómo llevarlo a cabo, y una parte más conceptual en la que vamos a dar conceptos desde la parte más teórica que nos sirven como base para utilizar luego en nuestros outreach. Así que, bueno, vamos a dar comienzo viendo un poquito qué es lo que vamos a dar hoy. Y bueno, vamos a comenzar con qué es un outreach, luego vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos en nuestros outreach, de qué manera hacer un abordaje de los outreach, los pilares fundamentales que hay que tener durante las conversaciones. Vamos a ver un poquito lo que es el método socrático, que ya vamos a ver de qué se trata y por qué es tan importante. Vamos a hablar un poquito de las objeciones, de qué manera tratar con ellas y lidiar con ellas. Vamos a ver un poquito del enfoque, sobre todo el que tenemos nosotros en Verdad MBD al momento de hacer un outreach. Y bueno, por último vamos a ver la parte más conceptual y teórica, que es súper importante también. Y bueno, para primer lucecita, lo primero que queríamos hablar es, bueno, ¿qué es un outreach, no? Porque esta palabra rara, con la que algunos estamos muy familiarizados y otros quizás no tanto, y bueno, me pareció importante. Y ya que no tengo, o por lo menos yo no tengo, y creo que no hay una traducción literal de la palabra outreach al español, se me ocurrió que lo mejor era ir a la fuente más segura, que era el diccionario de Cambridge, y buscar qué es lo que dice Cambridge que es un outreach. Y bueno, lo que dice es que es el esfuerzo para llevar servicios o información a las personas donde viven o pasan el tiempo. ¿Bien? Yo lo que entiendo de esto es que las palabras que se pueden asociar más a la palabra outreach es la de divulgación o alcance. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo del activismo que hacemos nosotros y de qué manera lo aplicamos? Y bueno, en activismo llamamos outreach a las conversaciones que tenemos con las personas en el marco de una actividad que hagamos. En este caso puede ser el Cubo de la Verdad, pero también es aplicable a otras formas de activismo, como puede ser el asado humano que hace DXI, u otro tipo de activismo también. ¿Cuál es la diferencia entre un outreach y una conversación? Porque un outreach no es una conversación que tenemos simplemente por tenerla, una conversación común y corriente. Tiene determinados objetivos. Antes que nada, cuando quieran pararme, me paran, porque yo me copo y hablo, así que levantan la mano, hagan preguntas. Al final vamos a hacer igual una sección de preguntas y respuestas en la que van a poder hacer las preguntas que necesiten, pero también, por supuesto, pueden en el momento, es más, háganlas, porque es súper necesario para mí también que las hagan las preguntas. Y nada, y mencionar que también estamos filmando, vamos a grabar la charla, el taller, para luego subir a YouTube, así que nada, mencionar eso también. Bien, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿qué es lo que tiene diferente un outreach de cualquier otra conversación? Es que tiene determinados objetivos, o al menos debería tenerlos, ¿no? Y bueno, el primer objetivo, que por lo menos para mí es importante, es mencionar que el objetivo es informar sobre la actividad que estamos haciendo. ¿Ah? La gente se acerca a la performance o al activismo que estemos haciendo y quiere saber de qué se trata. Muchas veces no saben, no entienden. Y bueno, la primera función, digamos, del outreach, o el primer objetivo es la informativa, la de informar.
Luego me parece importante que el objetivo en un outreach es dar un mensaje claro, o sea, definir cuál es el mensaje que queremos dar de antemano, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos dejar claro, qué es lo que a lo que queremos ir, cuál es el grano al que queremos ir, y bueno, es importante eso, tener el objetivo de que el mensaje que estemos dando sea claro, ¿no? Y bueno, también es importante entender que un outreach no es un debate. No estamos ahí para debatir con las personas ni para pelearnos con ellas. Nuestro tiempo es sumamente importante, nuestra energía mental es sumamente importante. Estamos poniendo ese rato de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra energía para ser lo más efectivos posibles. Entonces, no entrar en confrontaciones, no entrar en momentos que nos pueden hacer mal. Si una conversación no está siendo efectiva, no está llegando a ningún lado, es mejor dejarla, agradecerle a la persona y seguir con la siguiente persona. Va a ser mucho más probable que de esa manera lleguemos a algo más efectivo que si nos trenzamos con una persona a discutir. ¿Tá? O sea, lograr identificar cuando una conversación no nos está haciendo bien. Eso es importante. Y llegar a un acuerdo es sumamente importante también, ¿no? Buscar el acuerdo con la persona. Si no lo encontramos, lo dejamos. Y bueno, lo más importante de todo es llegar a una conclusión. ¿A qué me refiero con esto? A que no sea una conversación por conversar nada más. No estamos hablando y bueno, es una charla de sobremesa. Estamos hablando con amigos de lo que está sucediendo, no. Es tener en claro cuál es la conclusión a la que queremos llegar y tratar de llegar a esa conclusión. Que la persona se vaya con un mensaje y con una conclusión a la que haya llegado. No que sea una conversación que quede abierta en el aire o nada. Nosotros por lo general siempre cerramos las conversaciones dándole un folleto a la gente para que se vaya con información para su casa y que lo pueda seguir analizando allá. Obviamente que no es necesario que la persona se vaya con la conclusión de ser vegana en el acto ni en el momento, pero sí que nosotros demos un mensaje claro y lleguemos a la conclusión de que la solución es el veganismo. ¿Bien? Y bueno, uno de los momentos más claves creo que en un outreach es el abordaje. El abordaje es el momento en el que vemos que una persona está para ir a hablarle. Y vamos a esa persona y nos vamos a acercar a ella, a eso es a lo que yo llamo abordaje. Y es clave porque hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, dar tiempo y espacio a que la persona entienda lo que está viendo, lo que está sucediendo, ¿no? No es que la persona pasa y mira y enseguida nos tiramos a ella. Porque capaz que la persona está mirando porque le llamó la atención los colores de la tele o la máscara o lo que esté sucediendo en el momento le llamó la atención, pero no tiene intenciones de seguir. Le damos unos 30 segundos, 1 minuto, 60 segundos para que la persona mire y entienda. Por lo menos que vea que hay animales. De eso vamos a hablar, por lo menos, ¿no? Que se trata de animales. Entonces, también prestar atención al lenguaje corporal, ¿no? Cuando nos acercamos a esa persona y esa persona de repente ve que nos estamos acercando y le vamos a hablar y la persona empieza como de a poquito a irse, está bueno respetar que si la persona se quiere ir, se vaya y no corretearla, ¿no? Sí, de repente decirle algo para ver si la persona se quiere quedar, pero también entender que si mientras le estamos hablando la persona sigue yéndose, no hostigarla. Esa persona no tiene interés. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar con una persona que no tiene interés en hablar con nosotros. ¿Tá? Lo bueno de tener una charla con alguien es que la persona esté interesada en lo que le queremos decir. Y bueno, por eso, asegurarnos de que la persona quiere que le hablemos. Y esto puede ser tan sencillo como una simple pregunta. Nos acercamos y le decimos amablemente a la persona, ¿te interesa que te cuente lo que estamos haciendo? Consentimiento. ¿Querés? No te obligo, no te estoy hablando de prepo. ¿Vos querés que te hable? Y una vez que la persona nos dijo sí, ya se formó un acuerdo entre nosotros. Vos querés que yo te cuente y yo te cuento. ¿Bien? Eso es súper importante. Bueno, esta es una parte que hay mucha gente acá que ya se lo repetí mucho en muchas charlas iniciales, pero que para mí es súper importante, por lo menos a mí me aclara mucho la cabeza cuáles son los pilares
que sostienen un outreach, que sostienen una conversación. Que si nosotros logramos mantenernos en esos pilares, vamos a lograr una conversación sólida, efectiva y que no se nos vaya por las ramas. ¿Bien? Y la primera, creo que es lo más importante de todo, que es establecer un criterio en común con la persona, establecer un acuerdo. Por ejemplo, los animales merecen respeto. O puede ser, los animales no merecen ser usados y explotados. Puede ser una pregunta. ¿Vos pensás que los animales merecen respeto? ¿Considerás que los animales merecen respeto? ¿Considerás que los animales no merecen ser usados y explotados? El 99% de las personas van a estar de acuerdo en que los animales merecen respeto, en que los animales no merecen ser explotados. El 99%. Si no están de acuerdo de repente en la palabra respeto, que a veces que a la gente le rechina mucho, seguro que van a estar de acuerdo en que los animales no merecen ser explotados. O que por lo menos está mal lo que están viendo en las pantallas. Eso es 99% seguro, a no ser que la gente, bueno, hay gente que se pone como pero es muy seguro que la gente esté de acuerdo con nosotros en eso. Entonces, una vez que establecimos un criterio en común con las personas, una vez que establecimos un acuerdo con las personas, todo lo que venga después es tan sencillo como volver a eso, volver a ese criterio que establecimos con la persona, ¿no? Bueno, pero vos te acordás que me dijiste. Cuando la persona diga, sí, pero vos te acordás que me dijiste que los animales merecen respeto. Vos estás de acuerdo que los animales merecen respeto. Vos en tu cabeza sabés que los animales merecen respeto, ¿no? Entonces, una vez que establecimos con esa persona un criterio en común, un acuerdo, identificamos el problema, ¿no? Los animales merecen respeto, pero no están siendo respetados, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que los animales no están siendo respetados? Lo estamos viendo en las pantallas, todos lo sabemos que los animales no son respetados. ¿De qué formas no son respetados? ¿No? Es como súper importante también eso, que la persona identifique también, porque hay mucha gente que de repente, sí, todo muy lindo, los animales merecen respeto, no sé qué, no sé cuánto, pero el momento de identificar que yo formo parte del problema, ¿no? También. Yo formo parte de que los animales no estén siendo respetados. Y por último, presentar una solución, porque le estamos diciendo a una persona que está siendo parte de un problema. Bueno, tenemos que darle una solución a esa persona también, ¿no? De cómo dejar de formar parte del problema. Y bueno, esa solución la vamos a ver luego, más adelante. Ya saben más o menos cuál es igual. Bueno, el método socrático. Para algunos que ya capaz que lo conocen, otros que no, pero bueno, me gustaría en realidad primero hablar un poquito de por qué este nombre, método socrático. No sé si alguien acá está familiarizado con los diálogos de Platón, obras de Platón. Les cuento un poquito así nomás, para que entiendan por qué se le llama a esta técnica método socrático. Platón en sus diálogos cuenta cómo Sócrates, cuando hacía sus debates o sus dialécticas, utilizaba una herramienta que era muy particular, que era la de llevar a la persona a la conclusión mediante preguntas. Vos ves los diálogos de Platón y es Sócrates haciendo una pregunta y la otra persona que está debatiendo con él una respuesta larguísima. Sócrates hace otra pregunta, bueno, pero, y lo va llevando mediante preguntas a una conclusión. Eso es el método socrático. ¿Bien? ¿Y por qué es importante el método socrático al momento de tener una conversación? Bien, mediante preguntas, intentar que la persona llegue a la conclusión por sí misma. Es importante porque es mucho más probable, y esto está estudiado, que una persona retenga la información cuando llega por sí misma a la conclusión. Cuando la razón llega por sí misma a cuando la está recibiendo en un monólogo. Es mucho más factible que esa persona esa información la retenga y le quede. Por eso es importante. Entonces es muy importante utilizar preguntas. Decirle a la persona, para vos, ¿cómo es esto? ¿Cómo te sentís con esto? ¿No? Y que la persona vaya llegando. ¿Qué pensás? Que la persona vaya llegando a la conclusión mediante preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No?
porque estoy haciendo lo que no digo. El monólogo. Por eso yo les dije, ustedes córtenme cuando quieran. Bueno, las objeciones. Las objeciones es como algo que tenemos como a ver, demasiado demonizado, ¿no? Es como que ya los veganos estamos esperando a ver con qué nos van a venir y ya las conocemos todas las objeciones, ya las sabemos de memoria, ya sabemos cómo responderlas. Pero es importante identificar también cuando tenemos una conversación con alguien si esa objeción no es realmente una preocupación real de la persona, ¿no? Porque si yo tengo realmente la preocupación de que me voy a morir por falta de proteínas, capaz que para nosotros es una estupidez. Capaz que para nosotros, que ya lo sabemos, decimos, esta persona... Pero realmente capaz que para la persona es importante su salud, es importante su nutrición y realmente siente inseguridad y siente que si no se alimenta de determinada manera, se va a morir, o le va a pasar algo malo, o va a sufrir. Entonces, esa persona se encuentra en una situación de supervivencia, en cierta forma, ¿no? O sea, es respetar a los animales o morir. Entonces, es importante realmente identificar si la persona tiene una preocupación real por lo que está diciendo, ¿tá? Porque está bueno también acercarle a esa persona la información que tenemos acá, porque de repente nosotros no tenemos por qué manejar conceptos sobre nutrición o sobre medicina. Nosotros somos activistas por los derechos animales, no somos médicos, no somos nutricionistas. Entonces, acá está la información que le podemos acercar para que esa persona luego se vaya y hable con una persona especializada, con un nutricionista, o tiene recursos en donde puede leer, ¿tá? Y bueno, también encontrar en las objeciones una oportunidad, ¿no? Porque está bueno ver que también, si una persona te está diciendo todo el tiempo, sí, en realidad esa persona, ¿qué tanto le está llegando a lo que le estamos diciendo? Cuando una persona nos está respondiendo, nos está poniendo objeciones, quiere decir que en algún lugar está entendiendo lo que le estamos diciendo, ¿no? Hay un ida y vuelta en esta conversación. No soy yo sola hablando y la persona diciéndome, sí, qué bonito. Entonces está bueno también ver lo positivo de las objeciones y buscar cómo pueden servirnos, ¿no? Por ejemplo, yo uso mucho cuando una persona en una frase me da dos objeciones. Por ejemplo, la necesidad y el gusto, ¿no? En una sola oración. Entonces yo le digo, está bueno esto que traes vos, porque mirá lo que me decís. Me estás hablando de que la necesidad y me estás hablando del gusto. Hablemos de esto. En lugar de esto de que la persona de repente dice una frase y nosotros decirle, no, pero no es así, ¿no? Es como que nos ponemos en la mala. Y en realidad está bueno hacerle sentir a la persona, mirá a lo que vos también llegaste y mirá lo que podemos hacer con esto. Es normal que vos pienses esto, no estás tan loco, no sos tan errado, estás llegando a una conclusión que la podemos usar para llegar a lo que yo quiero, ¿no? Y bueno, por último también es importante intentar responder sin irnos por las ramas, porque esto también sucede. A veces que, no sé, la gente nos empieza a hablar y nos colgamos y la conversación se nos está yendo, y aprender a identificar en qué momento tenemos que traer la conversación a lo que queremos, al eje, ¿no? A lo que en su momento dijimos, este es el objetivo o esta es la conclusión a la que quiero llegar. Por acá quiero llevar mi outreach. Si la cosa se me está yendo y veo que la persona, sucede muchas veces que la persona también en un intento de no entrar en cosas que le incomodan o en cosas que lo interpelan, sucede que a veces las personas te empiezan a hablar, sí, porque mi vecina tiene un perrito y al perrito no sé qué, no sé cuánto, y sí, todo bien, pero tratar de volver a lo que estábamos queriendo ir, ¿no? Y bueno, ¿qué enfoque al menos tenemos nosotros en verdad de MBD? Y de esto me hago cargo del grupo que yo organizo. Obviamente que cada grupo y cada organización tendrá el enfoque que querrá tener. Nosotros tenemos un enfoque que es abolicionista, ¿no? Buscamos llegar a una conclusión abolicionista. Y la importancia de enfocarnos en los demás animales.
hay de repente gente que llega a una conclusión del veganismo por la salud, por el impacto social, es válido. Nosotros en Verdad MBD, nosotros en Anonymous for the Voiceless, perdón, estoy diciendo Anonymous for the Voiceless, no debería. En Verdad MBD, tenemos un enfoque en los demás animales como víctimas de una injusticia. Tratamos hacia el veganismo como postura ética, hacia el veganismo como una postura en contra de una injusticia. No como una dieta, no como algo de la salud o algo para beneficiar el medio ambiente. Esas son cosas que son consecuencias válidas, pero nosotros entendemos que el veganismo principalmente debe ser por los demás animales, siempre con ese foco y ese objetivo. Bien. Bien, la importancia de no enfocarnos en el maltrato. A veces es medio difícil porque las imágenes que de repente estamos mostrando en las pantallas, obviamente que tienen un montón de maltrato, de malos tratos. Por eso es que hago énfasis en esto, porque es muy normal que nuestras conversaciones se vayan para ese lado, que las personas nos lleven para ese lado. Mira cómo lo tratan, mira lo que le hacen. Y sí, obviamente que es horrible el maltrato y estaría mejor si no pasara, capaz, pero lo importante es tener en cuenta que más allá de que no haya maltrato, más allá de que a ese animal se lo trate un poco mejor, ese animal va a terminar o siendo asesinado, o usado, o explotado, o siendo vulnerado de alguna manera en sus intereses. Entonces, la importancia de no enfocarnos tanto en lo que está sucediendo, digamos, y sí en el mensaje que queremos dar de respeto. Y bueno, también esto, demostrar a los demás animales desde la dignidad, ¿no? Porque en lo que vemos por lo general es animales siendo abusados, animales siendo explotados, y también mostrar a los animales como desde su dignidad y desde su individualidad, como seres que tienen su individualidad también y sus intereses propios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Por favor. Bueno, si no hay preguntas, nada, ninguna. Bien. Bueno, pasamos a la parte de conceptos. Es importante tener una teoría y los conceptos firmes por un motivo, y es porque más allá de que utilicemos una técnica y de que tengamos armado cómo hablar, es importante saber lo que estamos transmitiendo. Y es importante entender qué es lo que estamos transmitiendo y no hablar y repetir cosas por repetir nada más, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de los pilares que yo les decía, esta parte de primero establecer con la persona un criterio en común, que los animales deben ser respetados. Lo primero que me viene a la mente es, bueno, ¿por qué los demás animales merecen ser respetados? Para nosotros capaz que está clarísimo, ¿no? Pero para la persona capaz que no. Entonces está bueno que más allá de que nosotros lo entendamos y nosotros podamos decir algo, realmente tener los conceptos que le podemos llegar a transmitir a la persona para que la otra persona entienda por qué los demás animales merecen ser respetados, y que aparte esos argumentos sean buenos y sean sólidos, ¿no? Entonces, el primer concepto que me gustaría ver es el de sintiencia, que creo que es una palabra que la mayoría utilizamos o tenemos familiaridad con ella. La sintiencia es básicamente la capacidad de sentir, ¿no? Que tenemos todos los individuos con capacidad de sentir. Ahora la pregunta es, ¿qué es sentir? Porque cuando nosotros hablamos de sentir, también a veces se asocia eso con algo físico o algo emocional y se la deja por ahí. Y en realidad, sí. Perdón, justo con esto, en realidad también una de las expresiones que siempre hacen es que las
plantas, por ejemplo, también sienten. Sí. Casi la profesión es como que pierde, ¿no?, el argumento de todo lo que querés transmitir. Bueno, esto te vas por las ramas y como que no te permiten tampoco volver a lo que vos querés transmitir. Claro, sí, el tema de las plantas es algo que es súper utilizado, lo sabemos todos, ¿no? Es como una de las primeras cosas que nos tiran siempre, ¿no? Y más cuando hablamos de sintiencia es re común. Bueno, pero justamente por eso es importante saber qué es sentir. ¿Las plantas sienten? ¿Por qué no sienten? ¿Por qué los animales sí sentimos? ¿No? Y porque sentir es mucho más que sentir físicamente o sentir emociones. Sentir es tener conciencia. Y acá marco conciencia con SC. Porque conciencia a veces se confunde bueno, esta persona es muy consciente, la verdad. No es esa conciencia, es la conciencia de autopercibirnos, la autoconciencia, esa conciencia, la que nos permite tener experiencias del mundo. Bien, esa es la conciencia con SC. Y bueno, justamente tener conciencias nos da experiencias, ¿no? ¿Y por qué son importantes las experiencias? Porque las experiencias pueden ser de dos tipos. Podemos tener experiencias positivas y experiencias negativas. Bien. Y estas experiencias negativas y positivas nos dan... Perdón, vuelvo para atrás. Para tener experiencias necesitamos un sistema nervioso central desarrollado. Bien. Volviendo un poquito más para atrás a lo que venía diciendo, de lo de las plantas y todo eso, para tener conciencia y para poder tener experiencias, ¿qué es lo que nos diferencia de las plantas? El tener un sistema nervioso central desarrollado, el tener un cerebro capaz de procesar los estímulos que recibimos de nuestro exterior y convertirlo en experiencias. ¿Bien? Y sentir es muy diferente justamente de percibir estímulos. Las plantas pueden percibir estímulos, pueden reaccionar a estímulos. Lo que no pueden hacer es procesar esos estímulos, porque no tienen un sistema nervioso central desarrollado, y convertirlo en experiencias subjetivas. Bien. Hay una forma muy buena de responder con el ejemplo del termómetro. Es verdad, sí. Para responder al chico. Sí. ¿Cómo responder a las plantas también? Sí. Es como yo siempre menciono, o incluso hasta algo que es muy claro de ver, es el agua, ¿no? El agua reacciona al frío y reacciona al calor. Se congela y se evapora. Pero no podemos decir que el agua sienta frío y sienta calor, ¿no? ¿Verdad que no? Pero reacciona a esos estímulos. El termómetro se expande y se achica el mercurio con el frío y con el calor, pero no podemos decir el termómetro siente frío y siente calor. Sentir va mucho más allá. Es esas experiencias que estamos recibiendo, esos estímulos que estamos recibiendo de frío, de calor, los estamos convirtiendo en una sensación, en una experiencia. Tengo frío, tengo calor. ¿Bien? Y esas experiencias de frío y de calor, esas experiencias positivas y esas experiencias negativas, son importantes porque lo que nos dan son intereses. Porque cuando yo tengo la experiencia negativa del frío, tengo interés de no tener frío, tengo interés de abrigarme, tengo interés de ponerme al sol. Cuando tengo calor, tengo interés de ponerme en un lugar fresco, ¿no? Por eso es importante las experiencias. ¿Y qué es un interés? ¿Y por qué es importante tener intereses? Porque un interés es justamente un bien buscado, ¿no? Por lo menos podemos definirlo así. Algo que yo busco. Busco el bien, busco algo que es bueno para mí. Y esto que estaba diciendo, ¿no? Las experiencias positivas nos dan el interés de gozar de esas experiencias positivas. Y las experiencias negativas nos dan el interés de no sufrir experiencias negativas. ¿Bien? Entonces estaba diciendo, volviendo un poquito para atrás, los intereses.
tenemos tenemos experiencias positivas, y experiencias positivas que nos generan intereses. ¿Por qué son importantes los intereses? Porque los intereses lo que nos dan son derechos. Y con derecho me gustaría detenerme porque a veces la palabra derecho es muy confundida, por decirlo de alguna manera, porque se asocia únicamente al derecho legal, al derecho positivo. Pero en realidad, yendo a las bases, o por lo menos lo poco que conozco de derecho civil, lo básico es que todos tenemos derechos fundamentales y derechos positivos. Bien, los derechos positivos son los legales y los derechos fundamentales son los naturales. Bien. Y es importante entender que el derecho positivo, el derecho legal, digamos, está protegiendo esos intereses. Nosotros tenemos derechos porque tenemos un interés. Bien. Y el derecho positivo protege ese interés. Nico. En cuanto a derechos naturales, hay dos: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Bien. Después hay un tercer derecho que es ganado, para las personas, que es ganado por la combinación de los dos, que es el de la propiedad. Pero en la actividad fundamental son dos: el derecho a la vida y a la libertad. Exacto, sí, son como los fundamentales, ¿no? Tener derecho a la vida y a la libertad, y eso nos da el derecho a que nuestra vida sea protegida y a que nuestra libertad también sea protegida, ¿no? El derecho legal protege nuestros intereses. Y esto es importante porque es muy común que la gente nos diga: los animales no tienen derechos. ¿Por qué no tienen derechos? Porque no tienen derechos legales. Porque la gente solamente... Nosotros una vez discutíamos acá con Iván que una persona había dicho, creo que era maestra o profesora, dijo: no tienen derechos porque no tienen obligaciones. Bien. Lo dejó a un lado muy... pasándolo, claro, a lo puramente legal. Claro, es sumamente importante entender ahí que no tienen obligaciones. Hay muchos seres humanos que no tienen obligaciones también. Y eso no nos hace no merecedores de derechos, porque sí, los niños, sí, por ejemplo, sí. Hay muchos seres humanos que no tienen, y sin embargo nuestros derechos igual son protegidos. Y esto es porque en realidad la legalidad va atada a la moralidad, no al revés. No es que los animales no tienen derechos porque no los tienen legalmente, no. La historia nos ha enseñado que muchos seres humanos tampoco tuvimos derechos legales en la historia. Sin embargo, la moralidad ha ido yendo hacia el lugar de reconocer derechos que son fundamentales: a la libertad, a la vida, a la dignidad, al abrigo, ¿no? Se nos ha ido reconociendo derechos a diferentes sectores de la humanidad, y no fue necesario, no es primero se hace el derecho y después, no, esto es al revés. Primero se entiende que hay un individuo, hay un grupo de individuos que tienen derechos fundamentales que deben ser reconocidos. Y de atrás va la legalidad, atrás va el derecho a establecer de qué manera proteger los intereses de esas personas. Lo que pasa es que a uno le parece que es algo muy lógico, pero en realidad es un paso gigante la legalidad. Y de hecho se están haciendo cosas en materia de jurisprudencia. Que, ojo, la jurisprudencia también es importante, porque no es solamente, las leyes no se crean así nomás. A veces se van apoyando en casos que ya vienen sucediendo. Jurisprudencia se le llama a los antecedentes, digamos, de fallos que hubieron anteriormente. A eso se le llama jurisprudencia. Lo que pasa es que no se llega a la ley por un problema de que la legalidad surge de la moralidad, y como no lo ven moralmente... Claro, pero... No lo ven falto moral, no se crea una ley. Bueno, pero por eso hay que ir hacia eso. Por eso hay que ir hacia eso. Claro, hay que ir hacia el... Poquito ahí viene la flecha. Sí. De moralidad, legalidad, como no está mal visto, no Sí, se hace una ley. es muy complejo y escapa por mucho el objetivo de este taller.
Pero bueno, no quería dejar de mencionar porque es algo que es muy utilizado. Bueno, pero no los tienen ahora, no los tienen por qué, ¿no? Entender que no es que alguien no tiene derechos y no los tiene porque sí, sino que esos derechos van en función de algo más, que es un reconocimiento de ese individuo o de ese grupo de individuos como moralmente considerados, ¿no? Considerar a esos individuos moralmente. Bueno, el siguiente concepto, que es el de valor propio, me parece importante porque algo que nos pasa muy a menudo también es que nos dicen, bueno, pero a mí los animales no me importan, no siento nada, no me pasa nada, lo que me estás diciendo no me importa, no me importan los animales, ¿no? Bien, pero en realidad los demás animales tienen valor propio, más allá del valor que vos le estés dando, ¿no? Capaz que para vos no es importante, pero ese animal tiene valor por sí mismo. Y algo muy bueno acá utilizar es decirle, capaz que vos, a mí tampoco me importás. Capaz que ahora te morís o te pasa algo y no me importa, ¿entendés? Sin embargo, yo te respeto, porque entiendo que tu vida tiene valor para vos. Tus intereses tienen valor para vos y por eso deben ser respetados. ¿Ah? Otro concepto es el de individualidad. Y esto lo traigo porque nos pasa, y nos pasa incluso a nosotros veganos y activistas, que es muy fácil perder al individuo dentro de la masa, ¿no? Es como que vemos y es una masa de cerdos, una masa de vacas, una masa. Y en realidad, cada individuo tiene sus propios intereses. Y acá traigo un outreach de mi compañero Oscar, en el cual le dice a la persona, ¿no? Si yo te pongo un montón de perros acá, y vos tenés a tu perro, vos podés reconocer a tu perro, sí, y tu perro te puede reconocer a vos también. Eso es tener individualidad, ¿no? No es igual a los demás. Y lo mismo pasa con cada cerdo, lo mismo pasa con cada vaca. Cada vaca, cada cerdo es un individuo con sus propios intereses y su propia personalidad. Nosotros a veces lo perdemos en la masa, ¿no? Y el tema esto es importante también, lo de la especie del ecosistema, porque a veces se entiende que el activismo por los derechos animales o el veganismo o como quieran llamarlo, tiene cosas muy en común con la ecología. Y en realidad tenemos incluso hasta intereses sumamente opuestos con la ecología. Porque los activistas por la ecología o los ecologistas suelen tener interés en la preservación de las especies. Le dan un valor a la especie. Entonces, si una especie de repente es invasora o una especie se extingue o lo que sea, le dan valor a eso, no al individuo, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos cuando hablamos de derechos animales, cuando hablamos de veganismo, con las personas que defienden la naturaleza o la ecología. Bien. Es importante también entender que el balance ambiental es importante ¿para qué? Para los individuos que vivimos en él, ¿no? El medio ambiente es importante ¿para qué? Para los individuos que vivimos en él, para cada uno de nosotros. Por eso tiene valor el cuidado de la ecología, ¿no? Y bueno, acá un poquito un resumen porque me parece que es como súper importante tener organigrama, digamos, en nuestra cabeza para entender por qué los animales merecen respeto. Y bueno, es porque, como dijimos, tenemos un sistema nervioso central desarrollado que nos
nos hace ser sintientes, nos hace tener la capacidad de sentir, de percibir lo que nos rodea. Ese sistema nervioso central nos hace convertir esas en experiencias subjetivas del mundo, que pueden ser positivas o negativas, y estas experiencias positivas o negativas nos dan intereses. Y esos intereses son los que nos hacen merecedores de derechos fundamentales y, ¿por qué no?, derechos legales y positivos. ¿Bien? Bueno, entonces, ya establecimos con las personas que los animales merecen respeto. En estos pilares que yo les había dicho en un comienzo, habíamos dicho que establecemos un criterio en común con la persona y luego le presentamos cuál es el problema. Y bueno, los animales merecen respeto. Bueno, pero los animales no están siendo respetados, ¿no? ¿Por qué no están siendo respetados los animales? Y bueno, vamos a hablar de esta palabra que más o menos todos tenemos un poco, la conocemos un poco, ¿no? Que es especismo. Y bueno, es importante que cuando hablamos con las personas, si vamos a hablar de especismo, decidimos hablar de especismo, porque hay muchas personas que eligen no entrar en eso, pero si vamos a hablar de especismo es importante, bueno, explicarle a la persona qué es el especismo, ¿no? Y bueno, una definición puede ser la discriminación arbitraria de un grupo de individuos por pertenecer a determinada especie, ¿no? Eso sería como la explicación más entendible de lo que es el especismo. Así como el racismo se basa en la raza, el sexismo en el sexo, el especismo en la especie. Pero bien, esto que decían ustedes, hay como varios niveles de especismo, ¿no? Porque tenemos el especismo en el cual el ser humano, siempre desde su visión antropocéntrica, porque está bueno esto que decías vos, Sofi, también, ¿no? De que sí, hacemos una diferenciación en la que le damos un valor determinado a determinados animales y otro valor a otros, y eso es completamente cultural y regional, porque no es el mismo valor que le damos acá, que le dan en India, en China o en otros países del mundo. Entonces, desde nuestra visión antropocéntrica, le damos diferente valor a cada especie según lo que a nosotros nos parece. Pero también es importante entender que hay otro nivel de especismo, ¿no? Porque esto de, sí, a los perros y a los gatos se los trata bien, bueno, ¿hasta dónde? ¿No? Porque los perros y los gatos también son vistos, no sé si como recursos, pero algún tipo de compañía o a ese animal, ¿no? ¿Por qué? Porque el Homo sapiens, el ser humano, por más que le tenga afecto y todo, siempre se va a poner en otro nivel, porque ni siquiera el Homo sapiens se reconoce como animal. Es una división clara que hacemos, ¿no? Está el ser humano, que es no llega a ser un dios, pero es como algo que no es animal, y después están los animales, ¿no? Ser humano, animales, es como bien diferente lo que hacemos. Y en realidad el ser humano es una especie más de un espectro enorme que tenemos de especies de animales. Bien. Entonces, esta visión antropocéntrica tiene sus consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son que los animales son vistos como objetos. Y esto es importante mencionárselo a las personas también, ¿no? El hacerles entender que el especismo tiene sus consecuencias. Bien. Los demás animales son vistos como objetos y son usados y explotados de diferentes formas. Lo estamos viendo en las pantallas en el momento que estamos hablando con las personas. Y bueno, las formas en que los demás animales no son respetados son muchas. Ponemos acá algunas y las ponemos porque es importante mencionarles a la persona cuando hablamos con ellos cuáles son las formas en que los demás animales son usados, explotados y no respetados. Porque a veces por un tema de que realmente hay una gran cantidad de animales dentro de lo que es la industria de la alimentación, nos enfocamos solamente en eso. Pero también hay animales que son usados para vestimenta, experimentación, entretenimiento, transporte, mascotismo. Y está bueno que cuando hablamos con una persona le mencionemos todas las formas en que los animales son explotados y usados.
Porque de repente hay personas que solamente asocian, bueno, con la alimentación y no tienen problema en ir a ver una jineteada, o ¿no? O no encuentran relación ahí. Y bueno, como habíamos dicho, en estos 3 pilares que había mencionado yo en un inicio, establecemos con la persona un criterio, que es que los demás animales merecen respeto, que los demás animales está mal usarlos y explotarlos. Les presentamos el problema, que es el especismo, que es que los demás animales no están siendo respetados, pero también está bueno presentarle una solución a esa persona, ¿no? Porque una vez que la responsabilizamos y le dijimos, vos estás siendo parte de esta problemática, bueno, te presento una solución. ¿Cuál es la solución? El veganismo. ¿Y por qué es importante tener claro qué es veganismo? Por esto mismo que estábamos hablando, ¿no? De que muchas veces el veganismo está socialmente asociado a la alimentación, lo cual es entendible porque primero hay muchísimos animales, la gran mayoría están siendo explotados dentro de las industrias de alimentación, pero aparte también que la alimentación es creo que la parte que más nos incomoda y nos interpela. Quizás para una persona es obvio que está mal que un caballo tire un carro o que ocurran las jineteadas, pero cuando le tocas la alimentación, eso que hace 4 veces al día o 5 veces al día, ahí se va todo al caño. Entonces es importante, pero también está bueno explicarle a esa persona que el veganismo va mucho más allá de la alimentación. Entonces, una definición que podemos dar de veganismo, o por lo menos la que damos nosotros, es que el veganismo es una puesta en práctica de una postura ética, ¿bien? De respeto a todos los demás animales sintientes. Porque van a ver que obviamente hay muchas definiciones de veganismo, está la de la Vegan Society, está la de Cross, hay muchas definiciones. Y es porque es normal que dentro de un movimiento que está en constante crecimiento, cambio y evolución, vayan habiendo muchas visiones, miradas al respecto. Pero bueno, nosotros consideramos que esta es una definición que se adecua bastante, por lo menos. Entonces, eso, la puesta en práctica de una postura ética, la postura ética de respeto a los demás animales. Y bueno, ¿cómo la ponemos en práctica? Porque dijimos es una puesta en práctica. La ponemos en práctica mediante la no participación de ninguna actividad, producto, servicio que provenga del uso y la explotación de los demás animales. ¿Bien? Y esto está bueno decírselo a las personas, ¿no? Realmente preguntarle, ¿alguna vez escuchaste hablar de veganismo? ¿Qué es para vos el veganismo? ¿Qué entendés por veganismo? Que la persona te responda. La gran mayoría te dicen, sí, son los que no comen leche, huevo. O algunos van un poquito más allá y te dicen, sí, son los que no usan, además de no comer, también no usan cuero y esas cosas. Pero está bueno hacerle entender a la persona que el veganismo, más allá de prácticas o de una forma de hacer las cosas, es algo que es una postura que yo tengo, que luego la llevo a una práctica. Pero primero tiene que estar acá. Y bueno, ¿de qué forma llevamos el veganismo a la práctica? De las mismas maneras en que los animales no son explotados y usados y no son respetados. En la alimentación, entretenimiento, vestimenta, transporte, experimentación y mascotismo. Y esta frase que está acá abajo es como mi frase de cabecera o caballito de batalla, como se le dice, específicamente hablando, que es que cada vez que tomamos una decisión de consumo estamos posicionándonos, porque creo que le hace visualizar perfectamente a la persona que cuando tenga la posibilidad y vaya a tomar una decisión de consumo, ya sea para alimentarse, para vestirse, para entretenerse, tiene la posibilidad de posicionarse, ya sea en el respeto hacia los animales o en el no respeto a los animales. Está bueno hacerle entender a la persona que tiene esa posibilidad. La próxima vez que vayas a tomar una decisión de consumo, pensá que podés posicionarte. ¿Cómo querés posicionarte? Bueno, y acá vamos, ¿no? Hoy habíamos hablado un poco de las objeciones y cómo manejarlas, pero
también quería entrar un poco en qué respuesta dar a determinados argumentos que son más usados en contra del veganismo. Obviamente hay un montón, nos pueden salir con un montón de cosas, pero creo que hay algunos que son como súper comunes y usados, y está bueno ver de qué forma podemos responderlos, ¿no? Y bueno, este es como el principal, ¿no? Que los demás animales no merecen respeto porque no tienen razón, no tienen inteligencia. Los seres humanos tenemos una razón, ¿no? Y en realidad este no es un argumento. Primero porque los animales sí tienen inteligencia y sí tienen una capacidad de razonamiento, porque la razón, lejos de ser una capacidad de tipo, es una capacidad de grado. Va evolucionando, o sea, no es algo que es continuado, no es algo que en esta especie se corta y no hay más. No, la evolución nos ha ido llevando a que nuestra inteligencia vaya desarrollándose a medida de que fuimos evolucionando. Y de hecho, hay muchos seres humanos que no tienen la misma capacidad de razonamiento, la misma inteligencia que tenemos los adultos neurotípicos, y sin embargo son respetados igual y tienen sus derechos fundamentales cubiertos igual y sus intereses tenidos en cuenta y son considerados moralmente. Entonces, este argumento está refutado por el argumento de la superposición de especies, que está bueno tenerlo en cuenta. El argumento de la superposición de especies habla de que no hay ninguna característica que tengamos todos los humanos y solo los humanos. ¿Bien? Y bueno, acá podemos hablar, ya digo, de los niños, los adultos que no son neurotípicos y demás. El otro, bueno, obviamente la cultura, el lenguaje, es algo que nos traen muy a menudo, que los animales no merecen ser respetados porque no tienen cultura o porque no tienen lenguaje, o que nosotros tenemos más valor como especie porque tenemos la capacidad de tener una cultura o un lenguaje. Primero, yo, en lo personal, difiero un montón en que los demás animales no tienen cultura, o sea, definamos cultura. De hecho, hay estudios de biólogos y etólogos que hablan de las culturas en otras especies. Capaz que no es la cultura que tenemos nosotros de ir a mirar una obra de arte, pero tienen su cultura también, ¿no? ¿Y el lenguaje? ¿Qué? Porque no hablan de la manera que hablamos nosotros, pero el lenguaje, definamos lenguaje también, ¿no? Porque todas estas características que nosotros nos adueñamos de ellas, porque las estamos definiendo nosotras, en realidad, o sea, pueden estar presentes en los otros animales también. Que no estén presentes de la misma manera que están presentes en nosotros no quiere decir que no estén. Y bueno, esto por último es menos usado ya a esta altura, pero todavía se usa, y es que los demás animales no tienen alma, que no tienen la capacidad de una trascendencia, de trascender. Y bueno, primero mostrame el alma, dónde está, qué es, ¿no? Pero, ¿y cómo sabés que los demás animales no la tienen, no? Porque digo, si no la podemos identificar nosotros en nosotros mismos, ¿cómo podemos identificar que los demás animales no la tienen, el alma? Si realmente crees en el alma y te parece que es algo importante, decime por qué los demás animales no la tienen, ¿no? Y bueno, por último, esta parte que me parece importante, las falacias. Algunos capaz que están más familiarizados con lo que es una falacia que otros. La idea no es sacar una clase de falacias ni de lógica, ni mucho menos, porque no estoy capacitada al respecto. Pero está bueno también identificarlas, no para hacer sentir mal a la persona, mirá, estás cayendo en una falacia, ¿no? Sino poder identificarlos nosotros para poder manejar ese argumento que la persona nos está dando. Una falacia lógica, o sea, una falacia en un argumento, en un pensamiento, digamos. Esta es la definición que saqué de Wikipedia porque me pareció como la más sencilla y fácil. En lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. ¿Bien? Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir y otras simplemente
por ignorancia. Hay gente que ni siquiera se está dando cuenta de la falacia en la que está cayendo argumentativa. Bien, y sin embargo lo hace. Obviamente hay más de 10, 15 falacias, por lo menos reconocidas, pero voy a traer simplemente las 3 que me parece que son las más, en las que las personas con las que hablamos caen más frecuentemente cuando hablamos de veganismo. Y la primera, obviamente, que es la falacia de apelación a la naturaleza. En varias oportunidades nos hacen, lo primero que nos dicen es, bueno, hay como 2, ¿no? Primero es, bueno, pero los demás animales también se comen entre ellos. El león se come la cebra, ¿no? Es natural, por eso es natural, porque los demás animales también lo hacen en la naturaleza, ¿bien? O la otra es, bueno, nuestros antepasados lo hacían, ¿no? Apelar a que si algo es natural, entonces está bien. Y eso es una falacia, porque no hay nada que diga que porque algo es natural sea éticamente y moralmente correcto. Luego está la de la solución perfecta. Creo que esta es como la que más, como la que más recurre la gente cuando se ve muy interpelada desde su moral. Es enseguida hacerte ver que, bueno, que vos no podés ser 100% vegano, ¿no? No podés ser, hablando de veganismo en términos de porcentaje aparte, que sería como, ¿no? Pero si vos no podés llevar el veganismo a todas las formas y todas las prácticas, entonces te dicen, bueno, pero vos cuando comés lechuga, entonces mueren también los ratoncitos y los pajaritos. Obviamente que los pajaritos y los ratoncitos, los caracoles y todos los animales sintientes importan, todos tienen importancia moral y deben ser considerados moralmente. Pero que yo hoy por hoy no tenga la posibilidad, que no tengamos la posibilidad de llevar nuestro veganismo a la práctica al 100%, no quiere decir que esté justificado que vos, que tenés a la mano ir a elegir, decidas no hacerlo, decidas elegir el no respeto. ¿Bien? Y esta también está muy relacionada en realidad con la anterior, que es la falacia del y tú también, o el tucuoque, que es, en lugar de argumentar en contra o a favor, o sea, argumentar en función del argumento que vos le estás dando, se va a lo que vos haces. Si vos no estás siendo vos consecuente con lo que vos estás diciendo, entonces tu argumento cae. En realidad no. En realidad mi argumento es válido por otros motivos. Más allá de que obviamente lo ideal es que si uno tiene una postura, sea consecuente con eso y sea coherente con eso, pero eso no implica que lo que yo te esté diciendo esté mal, ¿no? Responde a mi argumento, no a lo que soy yo o a lo que yo hago. ¿No? Y bueno, por último, esta pregunta, que es sumamente importante: ¿es el veganismo suficiente? Y el veganismo es el punto de inicio, en realidad. Entonces, una vez que establecimos con la persona su responsabilidad individual, que eso sería la postura del veganismo, ¿no? El llevar a nuestras acciones individuales una postura ética, el alinear nuestras acciones a lo que esa persona ya piensa, que ya estableció con nosotros, que los demás animales merecen respeto. ¿Es eso suficiente? Y en realidad no, porque también es importante que una vez que yo adquiero una postura o tengo una postura, pueda salir también a transmitirlo a otras personas, ¿no? Y esa es la responsabilidad social, lo que hacemos acá.
lo que hacemos nosotros, o por lo menos algunos de nosotros que hacemos activismo. También puede ser un activismo hablar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, publicar en las redes, hacer activismo de calle, hacer un activismo más social o más empresarial. Hay organizaciones que se dedican también a responsabilizar a las empresas, ¿no? Entonces la importancia de hacer activismo, del que sea, del tipo que sea, ¿tá? Pero la actitud activa, digamos, de llevar el mensaje, más allá de quedarme yo en mi casa con el mensaje que tengo y llevarlo yo a mis acciones diarias, también tomar la postura activa. Esa sería la postura pasiva, digamos, ¿no? La de quedarme en mi casa con mis acciones. La acción activa sería llevarla a otras personas, hacer activismo. ¿Y por qué es importante llevar la responsabilidad social, hacer activismo, hacer visible esta postura? Y porque a la larga quienes realmente van a terminar girando la ficha y reconociendo, bueno, está bien, la sociedad me lo está pidiendo, la sociedad está pidiendo algo, van a ser las políticas públicas y las leyes que tengan que reconocer cuando hay una sociedad demandando algo, cuando hay un grupo de individuos que está demandando algo. Bien, y bueno, invitarlos a hacer activismo. Unirse a Verdad MBD, unirse a nuestro grupo de activismo. Este es el QR si alguien quiere escanearlo, y si no, acá está el Linktree. Ahí tenemos todos nuestros recursos en los que pueden acceder, ya sea para activar o para formarse también, así como estamos haciendo acá. Se los dejo ahí, si lo quieren anotar, chequear o algo. Si no, también en nuestro Instagram está ahí el Linktree, pueden acceder a él. Y bueno, finalizo con esta frase con ustedes. Bueno, gracias a todos por estar acá. Y voy a... Esta frase es una frase que, bueno, a mí me gusta mucho, la uso mucho yo. La tuve mucho tiempo como descripción de mi Instagram incluso. Es una frase que, aparte, Schopenhauer es un filósofo que quiero mucho. Toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, segundo encuentra una violenta oposición y tercero es aceptada como evidente. Bueno, tener claro que eso, ¿no? Que es un proceso que puede ser hasta incluso normal de la sociedad, el no aceptar una nueva postura, pero que a la larga va a ser aceptada. ¿Bien? Bueno, y ahora abrimos un espacio de preguntas, consultas.